¿Sabía usted que existe un museo de la Biblia? Una enorme biblioteca en torno a las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está? ¿Qué contiene? ¿Qué objetivos guarda y qué ofrece? ¿En qué consisten sus exposiciones itinerantes? Todo sobre Maná, el Museo de la Biblia, aquí, en Sacro y Profano. La Biblioteca de Maná, Museo de la Biblia, fue constituido en el año 2000 con el objetivo de estudiar y analizar la Biblia de manera objetiva. Resguarda más de 1,600 Biblias escritas en diversos idiomas, tales como el arameo, el griego, el mije, el zapoteco y el maya. El Museo de la Biblia, además de los textos sagrados, se conforma de libros, material multimedia y diversos objetos simbólicos que la institución ha resguardado. Su acervo está dividido en dos grandes secciones: las colecciones de Biblia y segunda, la biblioteca de obras de referencia. El acervo se complementa con diccionarios, objetos de arte como pinturas, esculturas u objetos vinculados a la Biblia. Vemos candelabros, programas de computadora, traductores, audiocintas, videos y microfilms. Tiene una colección itinerante integrada por poco más de 1,000 ejemplares y la colección principal con más de 3,000 ejemplares. La biblioteca alberga obras de referencia, compuesta por más de 4,500 volúmenes publicados después de 1915. Entre los temas que se destacan son arqueología bíblica, arte, ciencias bíblicas, derechos humanos, eclesiología, exégesis, vida de Cristo, hermenéutica, historia de la Iglesia, entre otros. Maná, Museo de la Biblia, ofrece cursos de teología y de idiomas bíblicos. El propósito del museo es que las personas se acerquen a la Biblia como un texto fundamental en nuestra civilización y sustento de las grandes religiones del libro. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sacro y Profano. Hoy le invito a que nos asomemos a un museo biblioteca llamado Maná, Museo de la Biblia, ubicado en Tonatzin 31, Colonia Taxpana, en la delegación Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, donde transmitimos. Ahí mismo usted podrá encontrar más de 1,600 Biblias, quizás ahora más, no sé los datos que tengo, pero también una enorme cantidad de textos complementarios, como vimos en la cápsula, objetos de arte, pinturas, en fin, cursos. Y para conversar sobre este museo, que es importante que en Sacro y Profano conversemos, le agradezco la presencia a Cristian Gómez, teólogo, historiador y, por supuesto, un experto en el tema. También tenemos en el estudio a la teóloga Paola Aviña. Ella es guía de exposiciones y pues me impresionaron sus conocimientos que hace poco en un programa de televisión hizo en Toluca. Cristian, ¿cuándo se crea? ¿Por qué se crea? ¿Y cuáles son los principales objetivos del museo? Bueno, el Museo Maná de las Sagradas Escrituras en la Ciudad de México fue el primer museo en América. Después ya se formó otro. Hay uno en Estados Unidos muy grande, para el muy bien 2017 financiado. se abrió en Estados Unidos, sí. Pero fue después. Yeah. Igual el de Perú y de Brasil y otros. Pero fue en 1974, estaba yo en la preparatoria en San Ildefonso, visitando museos. Decía yo, falta un museo del libro más importante de los libros, porque había un museo de muchas cosas. Y ahí nació la idea, en la adolescencia, de ir formando un museo de la Biblia. Comencé la colección como estudiante pobre, poco a poquito, hasta que en el año 2000 hicimos la reunión protocolaria de fundación de una asociación civil y ya formalmente nace Maná Museo de las Sagradas Escrituras como primer museo en nuestra región. Y bueno, la idea era precisamente mostrar al gran público cómo se forma la Biblia, contestar algunas preguntas muy comunes como ¿cuántas Biblias hay? O ¿cuál es la buena? O ¿quién la escribió? ¿De qué se trata? Y pues a partir de la respuesta a esas preguntas, dar a conocer su historia, imaginando pues un centro abierto para todo tipo de visitantes, tanto de la ciudad como turistas,
y de cualquier procedencia ideológica, religiosa, creyentes y no creyentes. Y bueno, pues esta colección se ha ido formando de manera representativa de todo el gran lapso en que se escribe la Biblia y los siglos que tiene de traducirse y difundirse. De la Biblia hay más de 10,000 manuscritos en hebreo y griego, distribuidos en los museos más importantes del mundo, de Europa e incluso de América. Y bueno, aquí lo que queremos es retomar algunos de esos textos para mostrar la importancia de un libro que se desarrolla en la dimensión histórica. Pues muy interesante. Y Paola, Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, Museo de la Biblia. ¿Por qué Maná? ¿De dónde viene este nombre o qué significa el nombre de Maná? El nombre se toma de este relato de las Escrituras que nos dice que el maná es este alimento provisorio para el pueblo de Israel que se guardaba en el arca funge como un repositorio, y en este sentido es lo que Maná hace, ¿no? Es un repositorio en el que se guarda un alimento espiritual. ¿En qué forma es este alimento? Bueno, ahí voy a hacer la corrección, querido Bernardo. Son más de 3,500 Biblias distintas. ¡Ah, caramba! Más la biblioteca. Que tienen en su acervo. Así es. ¿No? Entonces me quedé cortísimo. Sí, un poquito. Más toda la biblioteca para el estudio teológico y de las ciencias bíblicas y de la filosofía. Eso es Maná, ¿no? Otra a la que te puedo compartir que tiene que ver con este alimento que ofrece a la sociedad es una ala educativa que surge en el año 2003, que son 4 licenciaturas las que se imparten: teología, ciencias bíblicas y filosofía de la religión, música sacra y lenguas bíblicos. También hay un coro, por ejemplo, pocos saben de esto, pero les invitamos a que estén pendientes por eso de las redes sociales, porque tenemos un coro también, Heinrich Schütz, que se dedica a dar conciertos de música sacra. Otra parte de Maná que podemos comentar es una fundación llamada Miguel Caxtlán, que se dedica a defender la libertad de creencia. Todo mexicano tiene derecho a practicar la religión y creer en lo que mejor le convenga. Una parte social que se dedica a la alfabetización a personas, a sectores vulnerables, por ejemplo, a migrantes. Y bueno, eso es Maná. Este alimento que se ofrece a la sociedad, que consideramos que es importantísimo, un alimento espiritual. Bueno, esto es lo que ofrece Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. ¿Y los cursos se dan ahí mismo en la sede? Así es. En la sede del museo. Sí, están las dos modalidades, presencial, que se ha retomado lentamente después de la pandemia, pero ha tenido buena respuesta, y también a distancia. De ahí que tenemos estudiantes de distintas partes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? Castellano hablantes, y procedentes de todas las creencias religiosas. Eso es muy importante aclarar, ¿eh? De verdad que tenemos en los grupos gente de todos los credos, confesiones, religiones, ideologías, incluso gnósticos, agnósticos, ateos, pero todos son bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ahí tenemos una primera entrada. Lo primero que hay que destacar es que me quedé cortísimo. Son más de 3,000 ejemplares distintos de la Biblia. Vamos a continuar con esta conversación. Nuestro tema es Maná, el Museo de la Biblia. Es nuestro tema. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, conversamos con Cristian Gómez y Paola Aviña sobre Maná, el Museo de la Biblia, el Museo de las Sagradas Escrituras. Cristian, al final de tu intervención pasada, señalabas esta enorme diversidad de Biblias escritas en diferentes contextos, escritas en diferentes lenguas, incluso acentos distintos. Cuéntanos un poco de esta enorme diversidad del libro más importante en la historia de la humanidad.
Por lo pronto, los manuscritos, que son más de 10,000 en lenguas originales, hebreo y griego, y manuscritos de las primeras versiones antiguas, al copto, al latín, al georgiano, al gótico, al árabe. Ahí estamos hablando de más de 30,000 textos. La Biblia es el libro más copiado y del que tenemos más manuscritos antiguos que de ninguna otra obra. Eso ya es una gran diversidad. Desde los más antiguos, hallados en las cuevas del Mar Muerto, que hoy se fechan casi 3 o hasta 4 siglos antes de Cristo, hasta la invención de la imprenta en 1452. Entonces tienes ahí un lapso muy grande de abundantísima cantidad de manuscritos. Pero después con la imprenta también se empareja el fenómeno de las traducciones. Muchísimos creyentes no conocen las lenguas originales y se necesita traducir la Biblia no solo a las antiguas lenguas, sino ahora a las lenguas modernas. Estamos diciendo que en este momento están registradas más de 7,300 lenguas en el mundo, en este momento. Y la Biblia se ha traducido a más de 3,200. Pues por lo pronto, si tuvieras una Biblia de cada lengua, tendrías más de 3,200 Biblias. Pero hay lenguas como el inglés, el español, el francés, donde ha habido múltiples traducciones en esa misma lengua. Digamos, en español tenemos no menos de 60 traducciones diferentes. Y lo mismo en esas ¿Y hay otras muchas lenguas. variaciones? Bueno, la Biblia siempre es básicamente la misma obra. Es importante decir que no hay muchas Biblias, hay muchas traducciones de la misma obra. Claro que las traducciones pueden ser mejores o pueden ser más literales o pueden ser más parafrásticas o explicativas, siempre pensando en el público destinatario. ¿Es una Biblia para estudiosos? ¿Es una traducción para personas cultas? ¿O es una traducción para lenguaje sencillo? También afecta a veces la confesión que hace la traducción. Habrá ciertos puntos donde cuando el mensaje puede ser ambiguo, pues se inclinarán por traducir de cierta o Ponnos cual un manera. ejemplo para poder entender. Sí, por ejemplo, en el caso de un texto del Evangelio de Juan, donde dice, y la palabra era Dios, habrá grupos que dicen, bueno, para mí la palabra no es Dios, y traducirán, la palabra era un Dios. Y entonces ahí entraremos a una discusión filológica, exegética, lingüística, incluso teológica, para determinar cuál sea la mejor traducción. Pero lo esencial del mensaje bíblico permanece en las distintas lenguas, muchas de ellas lenguas indígenas. Hoy se ha traducido a más de 120 lenguas mexicanas la Biblia. Sí, náhuatl, tzotzil. Exactamente, y sus variantes. Ay, pues me quedé corto nuevamente contigo. Yo tengo 2 Biblias, la latinoamericana y la de Jerusalén. Cuando dices que por lo menos hay que tener 5, voy a ir ahorita a ver cuáles. ¿Cuáles recomendarías? ¿Cuáles son las Biblias que, digamos, para la gente común, digamos, no experta, etcétera, recomiendas? Pensando en ediciones católicas, recomendaría precisamente la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, una Biblia de traducción dinámica, que es también católica, la Biblia de nuestro pueblo o Biblia del peregrino. En el caso de Biblias de corte evangélico, recomendaría la Reina Valera, es infaltable, es la clásica que hablamos en algún programa sobre Biblia del Oso. Claro. Y recomendaría la nueva versión internacional o Palabra de Dios para Todos, que es una traducción muy sencilla, muy sencilla, porque Reina Valera es un lenguaje todavía del siglo XVI. Claro. En cambio, una paráfrasis nueva pues es de bastante ayuda. Paula, ¿qué perfil de personas son las que asisten al museo? ¿Qué buscan cuando están ahí? ¿Qué debaten, no? ¿Y qué les llama la atención? Bueno, no existe un perfil. Eso es lo... O sea, no solamente son creyentes. No, para nada. Nos hemos encontrado a público ateos, gnósticos, agnósticos, satánicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, protestantes, católicos, incluso gente que no profesa una religión, pero está en busca. Alguna vez, digo, de tantas experiencias que tenemos tan conmovedoras, recuerdo, por ejemplo, una chica que pensaba empezar a estudiar el Corán, pero también quería estudiar las Sagradas Escrituras para tener una opinión propia. Entonces, para ella, el museo fue una referencia neutral, histórica, completa y profunda.
experiencias como de pronto chicos que van porque algún profesor los manda, pero recuerdo mucho una experiencia que un joven estudiante de filosofía le dimos la visita y algo surgió en su espiritualidad que regresó muy desesperado a preguntarme si existía el infierno, ¿no? Preguntas sumamente complejas y más profundas, pero bueno, no existe un perfil y en este sentido lo que sucede en el museo, con la colección, en las galerías, con las exposiciones, con los guiones, pues es esto, ¿no? Ofrecer una opción para tener una opinión en torno a este libro, una opinión personal y bueno, para exacerbar la parte espiritual que todo ser humano tiene y en ese sentido, bueno, son bienvenidos cualquier persona profese o no una creencia religiosa. ¿Hay alguna materia que en general llame la atención cuando visitan el museo o cuando tú das las exposiciones? Pues, por ejemplo, como tenemos Biblias con bastante arte, de que, por cierto, deberías de hacer un programa de la Biblia de San Luis, la Biblia más bella del mundo, que la tenemos en el Museo de la Biblia. Que es donde está el azul y el oro, ¿verdad? Sí, que son muchos íconos muy hermosos. Esa es una Biblia que buscan mucho, la Biblia de Gutenberg por la imprenta, Biblias como la Biblia en braille, ¿no? Para los débiles visuales. Entonces, hay ejemplares que por una cuestión cultural la gente conoce o ha escuchado. Por ejemplo, dentro del catálogo de los 10 libros más caros del 2024, 4 de ellos son Biblias. Entonces, habrá gente que de pronto llega al museo porque quiere conocer el facsímil de la Biblia de Gutenberg que está en este catálogo, o alguna persona que de pronto estudia náhuatl, tzotzil, zapoteco y quiere conocer la Biblia traducida. Entonces, pues hay gran variedad, pero sí, el tema del arte, de las Biblias que representan un parteaguas en la historia, son como de las más visitadas y buscadas. Fascinante, la verdad, Paula, gracias. Un libro antiquísimo. 1000 años antes tuvo varias versiones, varias generaciones, después de Cristo 300 años, sobre todo varias plumas. ¿Por qué un libro tan antiguo sigue siendo vigente cuando pues, está escrito bajo un sistema patriarcal, podríamos decir, o en fin, y sigue inspirando conductas humanas, sigue inspirando la ética, sigue inspirando la filosofía? Se puede ubicar entre los grupos de ultraconservadores como ortodoxos judíos o incluso los fundamentalistas que están adquiriendo mucha fuerza, o la teología de la liberación. Es decir, ¿cómo es posible que un texto tan antiguo tenga resignificaciones tan importantes en la sociedad contemporánea? Digamos que el mensaje unificador de esta diversidad tan amplia de épocas y géneros y temas que es la Biblia se sintetiza en ser una historia de cómo el hombre conoce a Dios y de cómo Dios se relaciona con el hombre. Diríamos que es la suma de la experiencia de muchas generaciones en su encuentro con Dios. Y en ese sentido, su mensaje es trascendente y es universal, porque más allá de preocupaciones del mundo inmediato, como pueda ser el estudio de la ciencia, tenemos necesidad de un mensaje de lo trascendente, de lo eterno, de lo infinito. Y entonces la Biblia se enfoca hacia ese mensaje que irrumpe desde lo eterno a lo temporal. Y entonces al hablar de Dios, por ejemplo, como uno solo, como amor, como creador, supera lo que hasta entonces las religiones proponían. La Biblia es el primero y finalmente el único libro que dice Dios es uno solo, es creador de todas las cosas y muy importante, su naturaleza es amor. ¿Y cuál es el plan de Dios para los seres humanos? Reconciliarse con Él, ofrecerles una vida de resurrección. Entonces es algo así como, a la vez que escandalizante, es también único, pero es una respuesta a la angustia existencial, a la inquietud espiritual, de cualquier cultura, de cualquier época, de cualquier corriente filosófica. Y esa universalidad es la que hace que la Biblia tenga una palabra para todos. Claro que, aunque es el libro que funda la cultura, junto con la filosofía griega, es también el libro más leído, más perseguido y más amado de la historia, pero es también el libro más malinterpretado. Entonces, su texto se presta a la polisemia, a múltiples interpretaciones.
Pero ahí es donde quizá tendríamos que volver a la esencia de su mensaje. Muy bien, Cristian. Para terminar este bloque, exposiciones itinerantes, no solamente está en la Ciudad de México o en las diferentes exposiciones que hacen ustedes en la Ciudad de México, sino van a diferentes plazas del país. Toluca está en este momento y sé, por lo que me han comentado, que van a ir a Querétaro. Cuéntanos un poco esto. Estamos allá. Bueno, en estos 25 años ya son más de 140 exposiciones itinerantes. Son las que no están in situ, ¿no? En el sitio. Son las colaboraciones que han surgido con otros museos en estos 25 años y también en algunos recintos, como por ejemplo algunas universidades, la UNAM, el Politécnico, la Ibero, el Colegio de México. Hemos estado también en el metro de la Ciudad de México, en el túnel de Ciencia de la Raza. Es toda una prueba popular y les ha ido muy bien, ¿verdad? Sí, definitivamente. En la estación de la Basílica, por ejemplo. Y bueno, es que estar en el metro es este texto cercano a la gente y por supuesto que hay gente que se detiene y hace algunas preguntas y bueno, es la cercanía que se ha podido tener en este tipo de lugares y bueno, también en conventos, algunas iglesias evangélicas, parroquias. Realmente no nos cerramos, ¿no? Que cualquiera que quiera invitarnos, pues haremos colaboración y con otros museos, por ejemplo, el año pasado se hizo una exposición con el Museo Sumaya. Ahorita está justamente en el Museo del Barro en Metepec y tenemos otra en la ciudad de Querétaro actualmente en el Museo de los Conspiradores. Muy bien. ¿Y están pensando en este año hacer otras giras en otros estados? Sí, en este año está programada una en la ciudad de Jalapa. Y bueno, las que surjan. De hecho, también ha estado fuera del país la exposición, así que, bueno, donde nos inviten seguramente podemos llevar la exposición. Muy bien, pues vamos a una pausa. Maná, el Museo de la Biblia, y usted está en Sacro y Profano. Estamos en nuestro último bloque, nuestro tema, Maná, el Museo de la Biblia, y conversamos con los especialistas Cristian Gómez y Paola Aviña. Cristian, ¿cuál es el futuro? ¿Qué pasa con esos pocos libros que tenías en 74 cuando tuviste esta intuición y ahora que tienes cientos de miles de documentos, de materiales, de objetos, arte, pintura, etcétera? ¿A dónde va el museo? Lo que estamos buscando es que cristalice la idea original. Al haber imaginado un espacio céntrico, grande, adecuado a la museografía, en donde se puedan exponer estos cientos y a veces miles de ejemplares, que esté abierto todos los días del año a los habitantes de la Ciudad de México, a los turistas y a las personas de todas las procedencias, a fin de que se pueda reconocer que para entender la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, el derecho, necesitamos conocer la Biblia y colaborar en la construcción o en la vuelta a valores universales. Cuando nosotros calificamos de incorrecto un bombardeo, un maltrato a los niños, estamos reconociendo que hay valores que debemos compartir todos los seres humanos. Esa decadencia social hoy muy acentuada tiene una respuesta para salir de allí, que es volver a los textos fundantes de la civilización. Y ahí cumple un papel fundamental conocer nuevamente la Biblia, tanto para creyentes como para no creyentes. Finalmente, Paula, y agradezco nuevamente la presencia, Cristian, siempre eres cliente ya de Sacro y Profano. Te agradezco mucho nuevamente tu presencia. Paula, la primera vez, es un honor tenerte acá. Gracias. Quisiera preguntarte, ¿cómo visitar el museo? ¿Qué hacer? ¿Hay que hacer cita? Digamos, estamos a un paso a que ya se pueda entrar. ¿Cómo una persona puede acceder? Y además van a estar acá los teléfonos, el cintillo, para que la gente que le interese
pueda hacer sus comentarios o contacto directo. Claro, pues la invitación es doblemente especial porque estamos en el marco de la celebración de los 25 primeros años del museo. Entonces, ciertamente estamos en remodelación, de ahí que tenemos 2 exposiciones ahorita en Querétaro y en Metepec, pero es importante que pudieran visitar los sitios oficiales, mana.museum, por ejemplo. Ahí van a salir los días y horarios de las actividades que son parte de la celebración, como conferencias, presentaciones de libros, conciertos. Y bueno, también la apertura a la nueva exposición. En esta página pueden ir registrándose y agendando sus visitas para que cuando ya esté la galería o las galerías, abiertas, pues ya esté agendada la visita. Pero les invitamos a que igual en YouTube pueden conocer la cátedra, se sube la primer clase de cada materia de las licenciaturas, entonces pueden ustedes checar, evaluar, y en Facebook estamos como Maná Museo de la Biblia, YouTube como Maná Museo de las Sagradas Escrituras, y bueno, el sitio oficial que también pues va a describir todas las actividades que hay y que ofrece Maná. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por su presencia y estamos frente a una cuestión muy importante y que es accesible a todos nosotros. Así es que yo también me sumo a esta invitación, vale la pena y empiezo por mí. Les voy a caer un día de estos allá, pero sí es muy interesante y voy a comprar otras 3 Biblias que me faltan para tener ese acervo comparativo que dices, Cristian. Les agradezco su presencia, soy Bernardo Barranco, y le espero la próxima semana aquí en su espacio Sacro y Profano.